Vamos a continuar para que Sammy pueda lo que estaba diciendo. Bueno, estábamos hablando del tema humanitario en Venezuela. La situación humanitaria en Venezuela es gravísima, es parte de esta tremenda crisis que vive el país, que es una crisis política, económica, social, moral. Y entonces la gente está desesperada. El venezolano, desgraciadamente, ya entró, no tiene más remedio, en lo que podemos llamar el modo de supervivencia. En el modo de supervivencia, la gente simplemente se olvida de los principios éticos, morales, religiosos, familiares y, bueno, se convierte a lo mejor casi en un animal para lograr sobrevivir de un día para otro. Y eso lo estamos viendo pues en la delincuencia, en una situación de inmoralidad tremenda que está ocurriendo en muchas partes del país, en la prostitución infantil que está proliferando ahora en Venezuela, porque la gente tiene que buscar la manera de sobrevivir. Entonces, esto es parte integral de la grave crisis. Hoy se llama a tomar Venezuela, a que una crisis, tratar de poner un punto final a una crisis tan tremenda, tomando las calles, las autopistas, las vías de comunicación de Venezuela. Yo creo que es inteligente esa estrategia, porque es la única arma que tiene el pueblo, digamos, de manifestarse. Simplemente salir a la calle y trancar una vía y decir, mire, estamos hartos de lo que está pasando y por eso es que estamos aquí. Queremos seguridad, queremos alimentación, queremos servicios, no hay ni gasolina ahora en muchas partes de Venezuela. Entonces, la crisis está, como dicen, el caos está colapsando. Este es el colapso del caos. Ahora, un caos de esta magnitud, todo el mundo dice no puede durar, pero sin embargo tenemos años en esto. No sé, vamos a ver qué dice Carlos, que es un agudo analista de la parte política. A mí me sigue preocupando la parte humanitaria. Vamos a ver, Carlos, cómo... Bueno, lo que ustedes han descrito es lo que está viviendo Venezuela, es la agonía de un proceso populista, neocomunista, de la recreación del castrismo en América Latina, que empezó el año 99 de la mano de Chávez y que tuvo un extraordinario éxito, entre comillas, en la primera década de este siglo, desvalijando Venezuela, acabando con su economía, liquidando su petróleo y expandiendo la loca idea antiimperialista y pro-castrista en la América Latina, con el nombre que hoy día se conoce de socialismo del siglo XXI, que fue el ALBA, el movimiento bolivariano. Esta idea en la que, fundados en el estatismo, en el centralismo, en la permanencia indefinida en el poder, en la violación de los derechos humanos, en la desaparición de la oposición política y en el establecimiento de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Chávez y Castro pensaron que podían tener éxito. Y como el centro de financiamiento fue Venezuela, es Venezuela, están librando la batalla final de la caída del castrismo en la América Latina y en el final de la historia. Todo el mundo creía que el 98, 99 el castrismo estaba liquidado, era la única dictadura en las Américas, pero llegó Chávez y puso todo Venezuela y todo el dinero de los venezolanos en manos de esa dictadura, y hoy día en vez de tener una dictadura tenemos 5. Tenemos Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Y se está cayendo el centro de sustentación de ese proceso y lo están defendiendo con garras y todo. La batalla de Venezuela equipara a la batalla de Carabobo de hace 200 años, cuando Simón Bolívar derrotó a los realistas y empezó la liberación de las Américas, que terminó con la liberación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy día se está librando la batalla de Venezuela, que vencida por los demócratas, vencida por los defensores de la libertad, ha de terminar con la dictadura en Cuba, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua y con todo rastro de lo que fue la presencia en la Argentina, en el Brasil, que ya se han liberado de aquello. Entonces, no es poco lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, además de definirse el futuro de los venezolanos, se está definiendo el futuro de la libertad y la democracia en América Latina, porque el castrismo sabe que si pierden Venezuela, perdieron todo, es cuestión de semanas, tal vez de meses.
no son sostenibles los gobiernos de los Castro, de los Correa, de Evo Morales en Bolivia y de Ortega en Nicaragua. Entonces, en esa dinámica, lo que está pasando es terrible para el pueblo venezolano porque, como ustedes lo han descrito, han convertido al país más rico de las Américas, porque es el país petrolero más rico del mundo, Venezuela, en otra Cuba. Lo que ustedes describen son las vejaciones y las vicisitudes por las que atraviesa el pueblo cubano desde hace más de 50 años. Y hoy día el pueblo más rico de las Américas está pasando aquello. Entonces se tiene que revelar, hay un poder constituido, hay un poder legal que es el único que tiene Venezuela, que es la Asamblea, y la Asamblea tiene la obligación de hacer valer la Constitución y de que de una vez el mundo vea que, como que ha visto ya, y en eso hay un consenso absoluto, que Venezuela es una dictadura y que el dictador tiene que salir y que el pueblo venezolano tiene que recuperar su libertad, y esa es la lucha, y la movilización de hoy día y la que venga tiene que estar destinada a aquello. El dictador Maduro eligió que no quería revocatorio y atropelló y abusó todo lo que pudo en eso para que no haya revocatorio. Lo único que hizo es poner en evidencia su condición de dictador. Ahora lo que se está discutiendo es la salida de Maduro, o por medio de una nueva elección, o por medio de la simple salida y un gobierno de transición para convocar una elección, pero eso no va a tardar en suceder. No tiene más respaldo que el respaldo dictatorial de unas dictaduras empobrecidas y desprestigiadas lideradas desde Cuba. Quiero decirte algo precisamente porque el día 30 de octubre, vamos a verlo. Es previstas, el enviado del Vaticano para promover el diálogo en Venezuela, Emil Porcherric, anunció que las fases de acercamiento entre la oposición y el oficialismo comenzarán el próximo 30 de octubre en Isla Margarita. El diálogo o el proceso de diálogo que hemos iniciado hoy va a conducir a buen fin y que colaborando los unos con los otros podemos lograr la paz y la armonía y el progreso de esta querida nación. El Papa insiste mucho que si se quiere dialogar, no necesitamos encontrar en el otro un enemigo. En las reuniones también estuvo el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien habló sobre el trabajo realizado en compañía de los exmandatarios de Panamá y República Dominicana. Estamos aquí, ante todo, desde hace meses trabajando por un diálogo nacional en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Y, como saben también, hace unos días el Vaticano confirmó la invitación de ambas partes, del gobierno y de la oposición, y por supuesto de UNASUR, para que una representación del Vaticano ejerciera como acompañante especial de ese diálogo por el que tanto hemos trabajado. Tras la suspensión del referendo revocatorio y de las protestas ocurridas en el fin de semana en el Parlamento, el gobierno y la oposición se comprometieron a llevar a cabo las manifestaciones de manera pacífica. Bueno, ¿qué pueden decir de esto ustedes? Pero mira, definitivamente hay que entender de que en esa mesa hay un fracasado que es José Luis Rodríguez Zapatero, que fue uno de los voceros que trató de llevar adelante el diálogo entre la oposición y el gobierno. Y eso me hace acordar mucho a aquella mesa de diálogo que encabezó en algún momento el expresidente y exsecretario de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, que no llevó a nada, sino a generar un conflicto mayor entre la oposición y el gobierno de ese momento, que era el de Hugo Chávez, y que de alguna otra forma sigue la oposición venezolana, siguen los venezolanos, vamos a quitarle ese tilde de oposición, siguen los venezolanos buscando una salida a la crisis que existe en Venezuela de forma pacífica y democrática, que es el revocatorio. Y es lo único que se está exigiendo, que se lleve adelante el revocatorio en el año 2016. ¿Y por qué en el año 2016? Porque definitivamente si el revocatorio se da en el año 2017, vamos a tener el continuismo del chavismo hasta el año 2019, porque el vicepresidente sería el encargado y finalizaría el periodo como presidente encargado hasta el año 2019 de un gobierno nefasto como el de Nicolás Maduro, un régimen dictatorial que se ha desvestido de demócrata y se ha puesto el traje de dictador porque no quiere medirse de forma democrática para saber si continúa o no. Y es uno de los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución. No es algo que está saliendo a la palestra como un acto nuevo. Definitivamente esa reunión
a la que están invitando al Vaticano. Ya el propio presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana lo dijo, que es imposible que se dé el 30 de octubre. Y de alguna u otra forma, el venezolano de a pie no quiere un diálogo. El venezolano de a pie quiere una solución al problema que está viviendo y considera que la vía y el mecanismo para solucionar su problema es el referéndum revocatorio. Definitivamente estoy muy contento con lo que dice Sammy. Las violaciones reiteradas y sistematizadas de los derechos humanos en Venezuela se siguen dando y lamentablemente la población civil sigue padeciendo la crisis de escasez, la inseguridad, la delincuencia y unos procesos judiciales injustos, violatorios al debido proceso, que en su contenido son violaciones reiteradas y sistematizadas a los derechos humanos. Mira, a mí me preocupa mucho el tema que se habla de diálogo. Como dice Negar, el diálogo no es la solución que la gente está buscando. El diálogo es una solución para el gobierno quedarse en el poder, porque ellos llaman al diálogo cuando están en crisis, cuando ven que se les viene el mundo encima, cuando ven que está colapsando el caos, entonces dicen, bueno, queremos un diálogo. Entonces tratan de buscar unos interlocutores que supuestamente son aceptables, como Zapatero o como el enviado del Papa. Mira, vamos a ver lo que pasó en Cuba. El Papa fue el que medió entre Obama y los Castro para este nuevo arreglo con Cuba. ¿Y qué se logró a cambio? Bueno, absolutamente nada. En Cuba no cambió nada, no se arreglaron los derechos humanos, no se soltaron los presos políticos, la gente no tiene sus necesidades resueltas. Entonces, no pasó nada en Cuba. Simplemente, bueno, vamos a abrir las embajadas, etcétera, etcétera. En Venezuela está pasando más o menos lo mismo. Entonces, esto del diálogo, yo no digo que no hay que dialogar, pero es que, ¿cómo se va a dialogar con tu verdugo? El que te quiere matar, el que no te da comida, el que no te da medicina, el que te viola tus derechos. Entonces hay que sentarse con él a conversar. No, señor, a los criminales se les pone en la cárcel, no se dialoga con ellos. Yo no estoy de acuerdo en sentarme a la mesa con mi verdugo. O sea, yo entiendo que es algo extremo y que muchas veces hay que sentarse es con el enemigo. Pero aquí no se trata del enemigo. Aquí se trata de unos violadores de los derechos humanos de manera contumaz y terrible, manejado por Cuba, por el G2 cubano, que por cierto, el G2 cubano, porque la gente dice, ¿por qué el ejército venezolano no hace nada? Rusia también está metido en eso. Ah, no, aquí está metido todo el mundo, está metido Irán. O es que Irán tiene grandes intereses en Venezuela. Es más, hay un armamento iraní, que un día podemos discutir el tema, que es secreto y que nadie sabe de qué se trata ese armamento, porque es un armamento que está bajo la custodia de cubanos y de iraníes, ni siquiera de venezolanos. Entonces, ¿de qué se trata ese armamento? ¿Serán misiles? ¿Qué tienen ahí? Entonces, la situación en Venezuela es terrible, es terrible. Y la situación humanitaria es increíblemente que un país, como lo dijo Carlos Sánchez, es una cosa impresionante ver el país más rico del mundo convertido en una piltrafa. Y entonces, la resolución hoy es importante, claro que sí, porque la gente sale a la calle para que el mundo entero vea. Sin embargo, el régimen no permite que entren ni siquiera los periodistas. Ahí tienen a 4 periodistas peruanos que no lo dejan entrar. Sencillo. Bueno, sencillamente lo que hace falta es que hay que sacar tanto de Cuba como de Venezuela, como de todos estos países comunistas, hay que sacar a esa gente y empezar a hacer elecciones y vamos a hacerlo. Muchas gracias. Nosotros en unos momentos vamos a tener aquí a un grupo de mujeres que van a hablar de las elecciones. Las mujeres están hablando de las elecciones ahora con mucha importancia.